Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bendiciones. Como siempre es un gusto recibirte en tierra prometida, Toluca, Alabama. Doy gracias a Dios por tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu trabajo, tu economía y en todos los lugares donde tú te mueves, donde tú tienes oportunidad de desarrollarte, de crecer o de ayudar en algo. Yo declaro que Dios te da sabiduría para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y bueno, sin más, en esta noche vamos a comenzar haciendo nuestra declaración de fe. Amén. Dice: declaro que soy cabeza y no cola, que estoy arriba y no abajo, declaro que soy tierra fértil, que fructifica 100 por 1, en el nombre de Jesús. Declaro que soy más que vencedor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale fuerte el aplauso. Ok, hoy vamos a seguir hablando acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay muchos rasgos, muchas cosas, mucho que tomar del Espíritu Santo, mucho que conocer, pero también mucho que hacer, mucho que trabajar en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces titulé este mensaje: el Espíritu Santo, un estilo de vida. Repito, el Espíritu Santo, un estilo de vida, porque efectivamente debe ser un estilo de vida en cada uno de nosotros. Recordemos que el miércoles pasado hablábamos acerca de que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, amén, y que el Espíritu Santo nos hace ser libres, amén. Entonces fíjate bien, una de las características de andar en el Espíritu, es decir, de vivir en el Espíritu y no en la carne, es pensar, hablar y hacer todo lo bueno, agradable y perfecto. Una manera de andar en la carne, una manera de vivir en la carne, de vivir como todo el mundo vive, es tomando malas decisiones, es viendo todo lo negativo, quejándonos todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y una manera, como lo acabamos de decir, de andar en el Espíritu, de vivir conforme al Espíritu, es pensar, hablar y hacer todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Ahora, ¿cómo descubro qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto? Bueno, tengo que ir a la palabra, ¿verdad? Para buscar qué es lo bueno, qué es lo perfecto, qué es lo correcto, ¿sí? Qué es lo agradable delante de los ojos de Dios. ¿Por qué a la palabra? Porque Él es el que nos creó. Amén. Entonces, si Él nos creó, Él sabe qué es lo que necesitamos para vivir mejor, para vivir conforme al Espíritu. Amén. Romanos 12:2, acompáñame ahí, por favor. Romanos 12:2 dice: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Por eso comencé diciendo, ¿verdad?, que una manera de vivir en el Espíritu es pensar, hablar y hacer lo bueno, agradable y perfecto, que es lo que nos está diciendo la palabra hoy. Número 1, aquí podemos ver, ¿verdad?, aunque ya te sabes este pasaje y lo hemos leído varias veces a lo largo de 2018, pero dice acá algo importante: y no vivan ya, ¿sí?, como vive todo el mundo, y no vive ya como venías viviendo, y no tomes ya decisiones de esa manera, y no seas arrebatado o arrebatada en ciertas cosas en tu vida, ¿verdad? Ya no peques más en esas áreas donde estabas pecando, ya no des ese paso sin guarache, sino todo lo contrario. Amén. Dice aquí: y ya no vivan ya de esa manera, sino al contrario, dice, cambien de manera de ser y de pensar. O sea que tengo que cambiar mi manera de ver, mi manera de escuchar, mi manera de hablar, mi actitud, mi manera de pensar, tengo que cambiarla, ¿no? Y más abajo dice: cambia de manera de ser y de pensar, cámbialo, ¿por qué? Por todo lo que es bueno, por todo lo que es agradable y por todo lo que es perfecto. Si yo no cambio eso, ¿verdad?,
yo entonces no estoy dejando que el Espíritu Santo que está dentro de mí fluya como tiene que fluir, que me guíe como me tiene que guiar. Por eso hago lo que a mí se me da la gana. Y también decíamos el domingo y el miércoles que Dios nos dio un libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos dio la libertad de escoger, ¿verdad? Y no vivir como robots, ¿cierto? Nos dio la libertad de escoger, pero sí nos dejó escrito qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Amén. Y eso lo podemos encontrar en la palabra. Por eso, una vez más, dice el Señor, ya no vivan ya como están viviendo. Tienen que reflexionar, tienen que hacer un stop, ¿verdad? Y ver qué es lo que me está sirviendo y qué es lo que no me está sirviendo. ¿Qué pensamientos me hacen construir, me hacen ser próspero, me hacen ser abundante, me hacen desarrollarme? ¿Qué pensamientos me están hundiendo? ¿Qué pensamientos me están haciendo que hasta caiga en enfermedad? ¿Ven? ¿Qué paso todo el día pensando? Cuando dice la palabra y no vivan ya, es, hey, aguas, cuidado, reflexiona, párate, estate quieto ahí, date cuenta, a eso se refiere, y no vivan ya. Luego dice, cambia de manera de ser, cambia la actitud, ya no seas negativo, ya no a todo le encuentres el pero, ya no seas la mosca en el pastel. Muchas veces la actitud que tengo en mis actividades diarias es como esa mosca que se paró en el pastel, incómoda, asquerosa y antihigiénica. Y así a veces llego a incomodar, ¿verdad? Por mi manera de ser, manera de estarme quejando, de no echarle ganas y de no ver lo positivo, de no ir en pos de lo bueno, agradable y de lo perfecto. Por eso muchas veces las cosas no se me dan como se me tienen que dar. Y ya se los dije, muchas veces he puesto este ejemplo. Si llueve, que por qué llueve. Si hace calor, que por qué hace calor. Pido trabajo y me mandan, ay, ¿yo por qué voy a hacer eso? ¿Y por qué tanto? ¿O por qué tan poquito? O es que no me pagan lo que me tienen que pagar. O es que, pues es que no quiero, o sea, eso no es para mí. La pregunta es entonces, ¿para qué pides? ¿No? Si Dios te está abriendo una brecha, pues aprovechala. Dios dirá el día de mañana si te va a cambiar o si te va a dar estrategia para que crezcas en ese lugar. ¿Ven? Ya no quieres pelear con tu esposa, ¿verdad? Pero te dice algo y luego lo que haces es refunfuñeas. Le contestas, me la hizo, ahora se la regreso. ¿Ven? Cambien y ya no vivan ya. Cambien de manera de ser. Cambia tu manera de pensar. ¿No? Por lo menos aquí en México estamos viendo un cambio. A lo mejor en ese cambio, ¿no? En lugar de ver lo negativo, hay que ver lo positivo, ¿no? Y adaptarnos al cambio. Lo mismo es en Cristo. Dios lo que quiere es llevarnos de un lugar donde estamos estancados, de un lugar donde hemos estado atrapados, y darnos libertad y llevarnos hacia otro camino. ¿Para qué? Para abrirnos una nueva brecha, para bendecirnos de otra manera, para que no nos quedemos estancados donde estamos. ¿Ven? Pero fíjate bien, para todo eso, para poder tener una vida más aligerada, ver las cosas desde otra perspectiva, tener una actitud positiva ante cualquier circunstancia, hablar en fe, diferente, ¿no? Debo comenzar por renovar mi mente, es decir, tener la mente de Cristo. ¡Ay, cómo así! ¿Sí? 1 Corintios 2:16, acompáñame ahí, por favor. 1 Corintios 2:16 dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? Pregunta 2, ¿quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo.
Yo te dije hace un momento que para poder tener una vida más ligera, para hacernos la vida más agradable y disfrutar cada etapa de nuestra vida, cada momento, cada circunstancia, cada alegría, cada tristeza, cada situación, ¿sí? Dios nos ha dejado algo, ¿sí? Número 1, tenemos que anhelar lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Amén? Cambiando mi manera de vivir, mi estilo de vida, mi manera de ser, mi manera de pensar. Pero me dice que también tengo que pensar como piensa Él. Y para pensar como piensa Él me dejó su espíritu. Ahí dice, ¿no? Dice, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¿No dice así? Ahí dice. Dice, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¿Quiénes son nosotros? Todos nosotros, aquellos que nos están conectando y que se van a conectar en el video editado en YouTube. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios ahí. Dios habita en nosotros. Dice, y que gracias a eso, o que por eso que está dentro de nosotros, que es el Espíritu, dice, y por eso pensamos como Cristo. Ay, entonces, ¿por qué pienso tanta tontería? Porque no hemos cambiado la manera de pensar. Porque no hemos cambiado el molde. Porque quiero seguir en negativo. En lugar de ser positivo y decir, bueno, si yo tengo el Espíritu y tengo el Espíritu para que me enseñe a pensar de una manera diferente como Cristo quiere que yo piense, entonces cambio mi actitud. Y le pido a Dios que su Espíritu Santo avive la llama que tiene que avivar para poder pensar de una manera diferente, o más bien pensar como Cristo pensaría. Vivir como Cristo viviría. Actuar como Cristo actuaría. Hablar como Él hablaría. ¿Ven? Salmo 143:10, también acompáñame ahí, por favor. Entonces no te pierdas de esto. Número 1, el Espíritu Santo debe ser un estilo de vida en nuestras vidas. Es decir, el Espíritu Santo nos tiene que decir cómo vamos a vivir, de qué manera, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que dejar de hacer, qué es lo que nos conviene y qué es lo que no. ¿A través de qué? De cambiar, de ya no vivir como vivíamos, de transformar mi manera de pensar y de actuar, buscando lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Amén? Aprovechando su Espíritu que está dentro de mí, ¿sí? Que fluya, activándolo, ¿verdad? Haciéndole caso a lo que nos dice a través de su palabra, ¿sí? Esa vocecita interna que nos dice, hey, aguas, o haz esto, o haz aquello, ¿sí? Y pensar como Cristo pensaría. Y Salmo 143 dice, 43:10 dice, tú eres mi Dios, dice, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Número 1 dice, enséñame a hacer. Eso quiere decir que Dios a través de su Espíritu me va a enseñar cómo tengo que vivir en mi vida como pareja, como matrimonio. Cómo tengo que vivir en mi vida en familia, con nuestros hijos. Cómo tengo que vivir con mis vecinos. Cómo tengo que ser con ellos. Tengo que ser un buen vecino, pero ¿cómo? El Espíritu Santo nos va a decir cómo a través de su palabra. Cómo ser, ¿verdad? Un padre ejemplar. Cómo ser ese trabajador o esa trabajadora ejemplar. Amén. Cómo ser ese buen estudiante. Cómo desarrollar todas las actividades que desarrollo todos los días. Lo voy a lograr cuando yo estoy abierto, ¿verdad? Cuando yo estoy dispuesto a que su Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, de la Biblia, me enseñe cómo tengo que vivir, cómo tengo que pensar, cómo tengo que ver, cómo tengo que actuar. Y muchas veces esto ya lo sabemos, lo hemos leído una y otra vez. Pero ¿saben cuál es el detalle? Que a veces solo nos estamos enfocando, nos enfrascamos o nos detenemos o hemos llegado a tal estado de comodidad que decimos, ay no, aquí estoy bien padre, bien a gusto.
No nos damos cuenta que cada vez más Dios quiere que nos pulamos, que cada vez más Dios quiere que le escarbemos, ¿verdad? Y busquemos hasta ser pulidos como el oro. ¿Ven? Porque la obra que Dios ha iniciado en cada uno de nosotros, Él la perfeccionará hasta el día que lo podamos ver una vez más, cara a cara. ¿Ven? Por eso dice, permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Entonces, si su espíritu me enseña, al mismo tiempo me guía. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Ven? Pero le tengo que pedir al Señor que me enseñe, que me permita, amén, descubrir qué es lo que tengo y cómo lo tengo que hacer. Amén. Pues sí, a veces el estándar es muy alto, sí, pero si Dios lo puso es porque lo puedo hacer. Puedo no ser corrupto, puedo ser fiel a mi matrimonio, perdón, ¿no? Puedo ser un buen padre, puedo ser un buen empleado, honesto, honorable, responsable, de ejemplo, que no se queje. Amén. Puedo ser un buen amigo, sin traicionar, sin herir, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Pero fíjate bien, a veces pasa algo común, ¿no? Yo le digo al Señor, como dice Mateo 6:10, hágase tu voluntad así como en la tierra, en el cielo, ¿no? Y cuando la voluntad de Dios empieza a hacer en nuestras vidas, a veces no nos gusta. ¿Por qué? Porque el que se haga su voluntad, ¿verdad? Pues sí, porque mira, fíjate bien, es muy padre decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a esta tierra, ¿no? Y luego dice esa parte, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Es muy padre decirlo, te lo sabes de memoria. Pero ya cuando te vas a profundizar, y cuando Dios te empieza a obrar en ti, cuando Dios te empieza a moldear, cuando Dios permite que suceda algo en ti, ¡ay! Ya no nos gusta. O tantito te dice, ¡y te equivocaste! Y tú, ¡ay, qué ole! No nos gusta. ¿A quién le gusta que lo señalen con dedos? A nadie. ¿A quién le gusta fracasar? A nadie. ¿A quién le gusta atravesar por procesos? El nombre que le pongas, a nadie. Pero a veces, fíjate bien, yo siempre he dicho que las cosas que Dios utiliza a veces no van a ser racionales para nosotros. Pero mientras nosotros nos mantengamos confiando en Dios, mientras nosotros le pidamos a su Espíritu Santo que nos enseñe y que nos guíe, solo así se va a cumplir la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Y entonces, como dice Mateo 6:10, ahora sí, hágase tu voluntad en esta tierra como se hace también en el cielo. Amén. Entonces tengo que aceptar eso. Amén. Y tengo que dejar, ¿verdad? Que se haga su voluntad, ¿verdad? Para no ser incongruente, porque si una manera de ser incongruente es cuando yo le digo, hágase tu voluntad, y viene y quiero hacer lo opuesto a lo que Él me dijo que hiciera a través de su palabra. Entonces, que se haga su voluntad. Al final del día, aunque a lo mejor pareciera que no es lo correcto, o al final del día, aunque pareciera, ¿verdad?, que es muy difícil de hacer, o que no estás de acuerdo de hacerlo, cuando tú eres obediente, la obediencia trae bendición. Y ahí es donde ves la gloria de Dios. Y ahí es donde su Espíritu Santo se manifiesta. Y ahí es donde estás a punto de experimentar la bendición que enriquece y no añade tristeza. ¿Amén? Filipenses 2, del 14 al 16. Y ahorita lo vamos a ver, velo buscando. Y esta es otra característica de vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Cuántos hemos escuchado acerca
de la gente que es criticona, la gente que es chismosa? Yo creo que todo, ¿no? En alguna familia existe uno, en algún círculo de amigos existe otro, ¿no? En la escuela existe uno más, etcétera, etcétera, y yo creo que todos conocemos un chismoso o un criticón. ¿Estamos de acuerdo? O criticona, como le quieren poner. No los balcones, por favor, nada más. Pero fíjate bien lo que dice Filipenses 2:14 al 16, y cómo tenemos que vivir, ¿verdad? Y no ser partícipes de esas acciones, o de esa actitud, o de esa posición. Dice: hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. ¿Les suena familiar? Dice: para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En ese mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Nunca, dice, dejen de creer en el mensaje que da vida. Así, yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva, y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Amén. Si yo quiero vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne, tengo que sujetar mi lengua. Tengo que hablar palabra de bendición y no de maldición, porque en mi boca, ¿verdad?, hay poder, hay un milagro, hay bendición, hay abundancia, o hay desastre, hay destrucción, hay división. Amén. Hay vida o hay muerte. Eso lo dice la Biblia. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Una manera de vivir conforme al Espíritu es que tenga una lengua sabia e instruida. Amén. Y si no, como muchas veces lo hemos dicho, cinta plateada. No hablo, me callo. Amén. Si va a ser para bendecir, hablo. Si no, shh. Stop, shut up. Amén. Fíjate bien. Y luego dice, ¿verdad?, que si dejo de hablar mal, pues me voy a evitar problemas, ¿no? Entonces fíjate cómo mi vida puede ser más ligera, vivir conforme al Espíritu, cuando estoy en paz, cuando estoy tranquilo. ¿Ven? Y luego fíjate bien lo que dice acá, al final: deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Fíjate cómo Dios cierra, ¿verdad?, lo que Dios comenzó hablando. Al principio dice: ya no no vivan ya, ¿sí?, como estamos viviendo. Y al final dice: aléjate de eso y brilla por tu buen comportamiento. Y sobre todo dice: nunca dejes de creer, es decir, nunca dejes de tener fe en lo que yo he escrito, he dicho y seguiré diciendo acerca de ti. Eso es vivir conforme al Espíritu. Amén. Te repito, dice al final: nunca dejen de creer en el mensaje que da, ¿qué? Vida. Ahora, ¿me entiendes por qué muchas veces te he dicho que mucha gente sobrevive en lugar de vivir? Porque cuando me afano, cuando estoy hablando mal de alguien, cuando no cambio mi manera de ser, cuando mi actitud es negativa, estoy sobreviviendo. Pero cuando cambio eso y estoy constantemente ahí pidiéndole a su Espíritu Santo que me ayude, que me guíe, que me cambie mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de escuchar, mi manera de ver, entonces estoy viviendo conforme al Espíritu y estoy creyendo, ¿amén?, en el mensaje, en la palabra que está dando vida a mi interior, y que lo que hay en mi interior se va a reflejar en mi exterior, porque voy a ser mejor padre, porque voy a ser mejor madre, porque voy a ser mejor hijo, voy a ser mejor hija, porque voy a ser un matrimonio ejemplar. Sí, voy a tener detalles, voy a tener circunstancias, pero en la unidad va a haber respeto. ¿No? Voy a tener un hogar conforme a su palabra, de poder disfrutar, poder vivir, poder, ahora sí que
experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Voy a ser un empleado, un empresario, un trabajador, ¿verdad? Que ponga un ejemplo, que siga adelante y que siga creciendo. ¿Ven? Y que ayude a los demás. ¿Por qué? Porque no dejo de creer, porque no dejo de tener fe. Amén. Digo, hay más cosas que hablar, pero eso es lo que en esta noche quería compartirles acerca, y en resumen, porque podemos hablar mucho más horas, ¿verdad? De cómo el Espíritu Santo puede ser un estilo de vida en cada área de nuestra vida. Amén. ¿Oramos? Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz a nuestra vida, Señor. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos por todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Y en esta noche, Señor, te pedimos que nos reveles a través de tu palabra, Señor, que esta palabra la estemos rumiando y que nos reveles, Señor, y nos enseñes a descubrir qué es lo que es mejor para nosotros, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Y sobre todo que eso nos lleve a realizar un cambio, nos lleve, Padre, a confiar más en ti, a no perder la esperanza, a no perder la fe, y sobre todo a tener un estilo de vida guiado por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Yo declaro, Padre, que cada persona que hoy nos sintonizó a través del internet y cada miembro de Tierra Prometida, Toluca, Alabama, Señor, te pedimos, Padre, que a partir de hoy, Padre, seguiremos, Padre, experimentando el poder de tu Espíritu fluyendo en cada uno de nosotros, en cada integrante, en cada familia, en el nombre de Jesús, en cada hombre, mujer, niño, niña, Señor. En el nombre de Jesús. Declaramos que hay familias unidas, Señor, y que sobre todo, Padre, somos ese ejemplo, esa luz, Padre, esa sal de la tierra, para brillar, Señor, y poseer y gobernar, Señor, lo que tú has puesto en nuestras manos, conforme a tu Espíritu. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, gracias por habernos sintonizado esta noche, que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo 8:30 de la mañana en el nuevo horario. Sígueme rumiando esta palabra, y yo declaro que das fruto al 100 por 1, porque declaro que eres tierra fértil. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.